¿Qué tal? Buenos días a todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestro video de la clase de matemáticas con dos contenidos importantes. Ya por ahí se les mandó por el WhatsApp las actividades, y las primeras actividades tienen que ver con lo que vimos la semana pasada, que fueron lo de las potencias y que fueron lo de las aproximaciones de las raíces. Sí, espero que recuerden. Si no, cualquier dudita, ya saben, mandan un mensaje y resolvemos esa duda. Bueno, entonces vamos a iniciar. El primer contenido que tenemos por aquí para estudiar es el reparto proporcional, y el segundo son las propiedades de las figuras geométricas. De este último les voy a hablar brevemente sobre cuáles son algunas propiedades de las figuras geométricas, y también recuerdo que la actividad del día viernes es investigar estas propiedades de las figuras geométricas. Ustedes, aquí les voy a dar una breve reseña de cuáles son algunas de las propiedades más importantes, y ya ustedes me lo van a complementar con lo que van a investigar. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, que es el reparto proporcional. Antes de iniciar con el reparto proporcional, se nos tiene que venir a la cabeza lo que es las proporcionalidades. No sé si ustedes recuerdan que ya vimos dos tipos de proporcionalidades: la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa nos decía que si una magnitud aumentaba, la otra también aumentaba. Por ejemplo, si yo quiero llenar un tinaco de agua y abro una llavecita de agua que está tirando gotitas, pues va a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Pero si abro la llave de agua más, que salga un flujo más rápido, entonces se va a llenar más pronto. Entonces, tipos de proporcionalidades como esos ejercicios que ya vimos, sí, son los que tenemos que recordar. Y otra parte importante que debemos de recordar es la regla de tres. Ya también todos conocemos que para algunos tipos de problemas se recurre a este tipo de herramienta, que es la regla de tres. ¿Sale? Ok, primero vamos con un pequeña reseña de lo que es un reparto proporcional. Como su nombre lo indica, reparto proporcional es que se debe de repartir una cantidad proporcionalmente. O sea que, como dice aquí en la leyenda, en distribuir la cantidad en partes proporcionales de acuerdo o tomando en base ciertos números. ¿Sale? Y por aquí una notita que dice que debemos de conocer la regla de tres, que la regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres, cuando tenemos tres valores que conocemos y cuando tenemos una incógnita. Cuando nos dan tres valores y decimos, bueno, con estos valores yo puedo encontrar cuánto vale esto. Por ejemplo, un ejemplo, decía, imagínense que vamos a la tortillería. Mamá o papá nos mandan a comprar 2,5 kilos de tortillas y nos cobran 50 pesos. Entonces, por ahí nos surge una duda de, bueno, entonces, si por 2,5 kilos nos cobraron 50 pesos, ¿cuánto cuesta cada kilo de tortilla? Entonces, ya por ahí nosotros podemos saber el precio realizando una regla de tres. Más o menos ahí se usarían las reglas de tres, y la utilizamos nosotros en algunos momentos de nuestra vida, solamente que pues a veces no decimos, ay, voy a usar una regla de tres, sino que nada más nuestro pensamiento lógico matemático nos envía esa parte donde dice, bueno, voy a utilizar este procedimiento, aunque no le decimos, una regla de tres, sino que vamos a utilizar este procedimiento, y sin darnos cuenta ya lo utilizamos como cualquier otro tipo de operaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí podemos saber nosotros suma, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y demás, y a veces en nuestra vida o en el transcurso de nuestros días lo ocupamos, y sin darnos cuenta ya hicimos una raíz, ya hicimos una multiplicación, etcétera, ¿sale? Ok, entonces ahora ya que entendimos lo que es un reparto proporcional, vámonos a los ejercicios. Son ejercicios muy sencillos que son fáciles de entender. Entonces, primero vamos a empezar con este. Y es un ejemplo que dice, los hermanos Carreón cooperaron para comprar una bolsa de 450 dulces. Daniel cooperó 8 pesos, Mario cooperó 12, Rocío 16. La pregunta que nos dice aquí es, ¿cuántos dulces le corresponden a cada uno? ¿Sí? Desde aquí nosotros podemos entender, o antes de esto, sí me gustaría decirles que esto
es al momento de leer, nosotros podemos encontrar o nosotros podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Para esto, nosotros nos tenemos que ayudar de la materia de español. En esa parte donde está la lectura de comprensión, o sea, yo tengo que leer el problema de matemáticas para entender qué voy a hacer, no nada más es leerlo por leer. Entonces, como yo ya lo leí, comprendo que son 3 hermanos, esos 3 hermanos compraron una bolsa de dulces y que esa bolsa de dulces pues les costó la suma de todo lo que cooperaron, que son 36 pesos, y que la bolsita trae 450 dulces. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dulces le van a dar a cada uno de acuerdo a lo que cooperó? Eso es el reparto proporcional. En proporción a lo que tú cooperas, es la cantidad que te va a tocar, ¿sí? Y para eso realicé una pequeña tablita que está aquí. Son 3 hermanos, Daniel, Mario y Rocío. Entonces, por aquí nosotros observamos en el problema que Daniel cooperó con 8 pesitos, que Mario cooperó con 12 y que Rocío cooperó con 16. Y si lo sumamos nos da como resultado 36, que es el que está aquí abajo. Ahora, yo lo que quiero saber es cuántos dulces le van a dar a Daniel, cuántos a Mario y cuántos a Rocío de acuerdo a lo que cooperaron. Es bien sencillo, ocupamos la regla de 3 y recordamos que en la regla de 3 se tienen que agrupar datos. Por ejemplo, poner pesos con pesos, en este caso, y dulces con dulces. En este caso, recordamos cómo se formulaba una regla de 3. Entonces, vamos a hacer primero la de Daniel. Daniel se supone, bueno, antes de entrar con Daniel, se supone que nosotros gastamos 36, o ellos gastaron 36 pesos y compraron 450 dulces. Estamos ocupando los totales tanto de dinero como de dulces, sí, porque yo para comprar una bolsa de dulces de 450 dulces necesito 36 pesos. Entonces, la pregunta ahora sí viene. Daniel solamente cooperó 8 pesos. Esos 8 pesos los voy a colocar del lado de donde están los pesos. ¿Sale? Y la pregunta, ¿cuántos dulces le van a tocar a Daniel? Ahí está la regla de 3 formulada. Y recordamos que se multiplican cruzados, esto es una multiplicación y esto es una división. Si yo multiplico 8 por 450, me va a dar como resultado 3,600 pesos, 3,600, perdón. Y luego eso lo tengo que dividir entre 36, que es lo que me sobra acá. Y me queda como resultado un total de 100 dulces. ¿Qué quiere decir entonces? Que Daniel cooperó 8 pesos y le van a tocar 100 dulces. ¿Sale? Ahora, ya que terminamos con Daniel, vamos a aplicar lo mismo, pero ahora con lo que puso Mario. En este caso, Mario puso 12 dulcecitos, 12 pesos, perdón, y vamos a multiplicar 12 por 450, lo vamos a dividir entre 36 y nos toca como resultado que le van a tocar 150 dulces. Entonces, si se fijan, si la bolsa tiene 450 dulces y hasta ahorita llevamos repartidos 250, quiere decir que a Rocío le van a tocar 200. Eso es la lógica que utilizamos, pero para estar 100% seguros, yo tengo que realizar mi regla de 3, ¿sale? Y la voy a realizar igual que realicé las anteriores. Entonces, Rocío puso 16 pesitos, 16 pesitos, multiplicamos 16 por 450 y lo dividimos entre 36 y nos da como resultado 200. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a saber que lo que acabo de hacer está bien y que el reparto está proporcionalmente bien? Pues nada más sumo 100 más 150 son 250, más 200 son 400. Y si yo me fijo, 450, perdón. Y si yo me fijo acá abajo, el resultado es 450, quiere decir que entonces estuvimos bien. ¿Sí? Una de las herramientas de las que se pueden ustedes apoyar para resolver este tipo de proporcionalidades o reparto de proporción, es una tabla. Estas tablas en lo particular son elementos gráficos que nos ayudan a que no se nos pierdan los valores y a que podamos tener nosotros un orden. Se los voy a mostrar en el siguiente ejercicio o en el siguiente ejemplo.
En este ejemplo dice, unas amigas compraron un boleto para una rifa que les costó 50 pesos. Laura, de una vez lo voy a poner acá en mi tablita, dice que Laura cooperó con 15 pesitos, Claudia con 10 y Victoria con 25. Si lo sumamos todos nos va a dar 50, que es lo que costó el boleto. Ahora la pregunta, ahora lo que sigue dice, si el premio es de 10,000 pesos, pregunta, ¿cuánto le tocaría a cada una de acuerdo a lo que cooperaron si se ganaran el premio? Ok, entonces ahora, ¿cuánto dinero le tocaría a cada quien por lo que puso si se ganaran el premio? Y otra vez empezamos nosotros a hacer nuestras reglas de 3. Si se fijan, otra vez vuelvo a utilizar una tablita donde pongo el nombre, Laura, Claudia, Victoria, el total, el dinero que puso cada una para completar los 50 y de este lado pongo el premio. O sea que en este caso el total son 10,000. Voy a sacar cada uno de esto, lo que les tocaría si se ganaran el premio de 10,000. Y al final la suma de estos me tiene que dar 10,000. Ok, vamos a empezar con la regla de 3. Entonces otra vez es pesos o dinero que cooperaron por el premio. Y para empezar, tomo los totales. El boleto me costó 50 y me puedo ganar 10,000 pesos. Ahora, como yo estoy viendo cuánto puso cada quien, en la parte de abajo pongo primero lo que puso Laura. Laura puso 15 pesitos, entonces multiplico 15 por 10,000 y luego lo divido entre 50. Si yo multiplico 15 por 10,000 y lo divido entre 50, me da como resultado 3,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que a Laura, en caso de que ganaran esta rifa, la rifa, le tocarían 3,000 pesitos. Ahora, ya saqué lo de Laura. Vámonos con Claudia. Claudia nada más puso 10 pesitos. Entonces, por lógica, si Laura que puso 15 le tocaron 3,000, a Claudia le va a tocar un poquitito menos. Entonces, ahora si multiplico 10 por 10,000 y lo divido entre 50 y me da como resultado 2,000 pesos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí van 5,000 si se fijan. Entonces, como son 10,000 pesos, quiere decir que a Victoria le tocarían, por lógica, 5,000. Pero para estar 100% seguros, tenemos que hacerlo acá en la regla de 3 para saber si es cierto. Entonces, lo que hago ahora es multiplicar. Multiplico mis 25 por los 10,000 y esa multiplicación me da como resultado 250,000. Y si esos 250,000 los divido entre 50, me dan como resultado 5,000. Entonces, quiere decir que esto estamos en lo correcto y que la suma de estos nos da como resultado 10,000. Entonces, el reparto proporcional sí fue el correcto. ¿De acuerdo? Vámonos al último ejercicio de reparto proporcional. En este ya no entran 3 personas, ya entran ahora 4. Y se hace el mismo procedimiento. Yo me baso con mi tablita. Primero leo, comprendo y luego actúo para realizar, para encontrar las respuestas. Primero dice, se compró un paquete de 200 paletas. Ese paquete costó 100 pesos y 4 amigos cooperaron lo siguiente. Luis cooperó 25 pesos. Pedro cooperó 35. Marta 25 y Blanca 15. Entonces, si sumamos todo esto, nos da como resultado los 100 pesos. Pregunta, ¿cuántas paletas le corresponden a cada uno según lo que cooperaron o según su cooperación? Si se fijan por aquí, Luis y Marta cooperaron lo mismo. Quiere decir que para estos dos solamente hago una regla de 3 y lo que me salga aquí me va a dar como resultado también acá con Marta. Y empezamos. Ahora, dinero se va a poner, sí, en los datos, y de este lado paletas. ¿Sale? En dinero, pues son 100 pesos y yo puedo comprar 200 paletas. Ahora, Luis cooperó 25 pesos. Entonces hago la operación 25 por 200 entre 100 y me da como resultado 50. Y como dijimos que Luis y Marta pusieron lo mismo, entonces también a Marta le van a dar 50 paletas. Ahora, si se fijan, hasta aquí llevamos 100
y en total son 200 paletas, entonces entre Pedro y Blanca tienen que darnos las otras 200 paletas. Ahora vamos, las otras 100 paletas, perdón. Ahora vamos con lo de Pedro. Entonces, como Pedro puso 35, ahí le van a tocar más paletas y multiplicamos 35 por 200 y lo dividimos entre 100, me va a dar como resultado 70. Lógicamente, pues a Pedro le toca más porque puso más dinero, son 70 paletas las que le tocan. Y si se fijan, hasta aquí llevo 50 y 70 son 120. Y entonces quiere decir que Blanca le tocarían 30, pero para comprobarlo, para no tener errores, hay que hacer nuestra regla de 3 y la regla de 3 sería multiplicar 15 por 200. Si yo multiplico 15 por 200, me da como resultado 3000. Y si 3000 lo divido entre 100, pues, lógicamente me van a tocar 30 paletas. Entonces a Blanca le tocan 30 paletas. Y el reparto está proporcional. Miren, 50 y 70 son 120. 120 más 50, 170. Y 30 nos dan los 200. Si se fijan, esta parte de reparto proporcional es leer, entender y luego hacer las cosas. Les recomiendo, o como un tip, es hagan la tablita para que en el momento en que tengan que hacer un reparto proporcional no se vuelen datos, no se hagan bolas con los datos y se les va a hacer muchísimo más sencillo. ¿Sale? Esto fue la parte de reparto proporcional. Ahora nos vamos a al segundo contenido, que es propiedades de las figuras geométricas. Ya sabemos que todas las figuras geométricas tienen propiedades que las distinguen de otra cosa. Y nosotros podemos ver figuras geométricas todo el tiempo, la estamos viendo, nada más que inconscientemente nuestro cerebro, nuestra cabecita ya no dice, ay, mira un cuadrado, mira un rectángulo, sino que tú ya la ves. Por ejemplo, los sartenes que usa mamá son circulares, algunos son cuadrados o rectangulares. La mesa donde comemos pues son cuadradas, rectangulares, ovaladas, circulares, triangulares, etcétera. Las llantas de los coches son circulares, las casas, los cuartos, algunos que son cuadrados, algunos redondos, algunos rectangulares, etcétera, ¿sale? Entonces, son con algo también de las matemáticas que nos topamos diariamente y que no nos damos cuenta, ya lo tomamos como que muy normal, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con las propiedades. Sí, todas las figuras geométricas están alrededor de nosotros. Estas son algunas de las figuras que yo les quise poner. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, rombo. ¿Sí? Ok. Una de las propiedades importantes de las figuras es el número de los lados. ¿Sí? Todas las figuras tienen lados, a excepción del círculo. ¿Sale? Todas las figuras son, bueno, las figuras geométricas planas, las que se les conoce planas, son bidimensionales, nada más están en 2 dimensiones. Y hay otras figuras tridimensionales como los prismas, como lo que son las pirámides, y en esas ya entra otro tipo de cálculos, ¿sale? Pero las más comunes o las que más conocemos pues son las bidimensionales, que son las que sacamos área, perímetro, etcétera. Y si nos vamos a las tridimensionales, pues ya es sacarle capacidad, sacarle volumen, etcétera, ¿sale? Casi la mayoría de las figuras por lo que las identificamos son el número de sus lados, ¿sí? Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado tiene 4 lados, un pentágono tiene 5 lados. Penta por los prefijos, ¿no? Qua de 4, tri de 3, penta de 5, ¿sí? Entonces, una de las propiedades importantes de las figuras geométricas son sus lados. Otra son los ángulos y que la mayoría de figuras tienen vértices, a excepción del círculo. Los vértices ya saben que son la unión, en este caso lo que está aquí, es la unión de 2 líneas o de 2 caras. Este que está aquí es el vértice, el triángulo tiene 3, el cuadrado tiene 4. Entonces, depende de la figura, también van a ser la cantidad de ángulos que tenga el triángulo, si tiene 3 ángulos, por eso se llama triángulo. El cuadrado va a tener 4, y si se fijan, los 4 ángulos del cuadrado pues son de 90 grados, ¿sí? Entonces, esos ángulos también los tienen las figuras tridimensionales, ¿de acuerdo? Sale. Otro tipo de propiedades de las figuras geométricas es que son regulares e irregulares, ¿sí? Nosotros ya hablamos hace tiempo
también en una clase de los polígonos regulares y los polígonos irregulares, que los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales y que los polígonos irregulares son aquellos que tienen todos sus lados, irregulares que tienen algunos lados diferentes y otras características más, ¿sí? Un polígono regular e irregular a la vez puede ser un triángulo. Por ejemplo, el triángulo equilátero, que es el que tiene sus tres lados iguales, es un polígono regular, pero el triángulo escaleno, que es el que tiene todos sus lados diferentes, es un polígono irregular, ¿sí? Y ya hablamos también nosotros del pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, etcétera. Esos son los polígonos regulares. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden lo mismo. Y por ejemplo, hay unos donde está el romboide, el trapezoide, el trapecio, que son polígonos regulares. ¿Por qué? Porque sus lados miden distinto, ¿sí? Esas son propiedades importantes de las figuras geométricas. Eso es lo que ustedes van a tener que investigar y algunas otras propiedades más. Por ejemplo, les decía de los círculos. ¿El círculo es una figura geométrica? Sí. ¿Tiene lados? No. ¿Tiene vértices? No. Pero puede tener ángulos centrales, ¿sí? Ya saben que su ángulo central pues, es el que mide 360 grados todo. Y en lugar de tener lados, un círculo pues tiene circunferencia, ¿sí? La circunferencia es todo lo que se encuentra alrededor del círculo, porque el círculo es todo lo que está adentro, ¿sí? Les explico. Ustedes saben que los círculos se dibujan así, ¿no? Bueno, un círculo más redondo. Esto que acabo de hacer yo con línea negra, o lo que estoy haciendo, esto es lo que le llamamos circunferencia. Y lo que está adentro de la circunferencia es lo que le llamamos círculo. Entonces, si se fijan, es una figura plana, sí, pero no tiene lados. En lugar de lados tiene circunferencia y tiene un radio y tiene un diámetro con el que se pueden calcular su área, perímetro y demás. ¿Sale? Estas son unas breves propiedades de las figuras geométricas y ya ustedes lo complementarán con otras. Por ejemplo, las de los polígonos ya las vimos. Las propiedades de los polígonos son que de los polígonos regulares, que todos sus ángulos interiores deben de sumar 360, que tiene ángulos externos, que tiene apotemas, que tiene vértices, que tiene lados, que tiene diagonales, etcétera. Cómo calculamos las diagonales, cómo calculamos los ángulos externos, etcétera. ¿Sí? Todo eso es de las figuras geométricas. Y espero que hayan entendido un poquito de lo que es esta clase, de lo del reparto proporcional y de las propiedades de las figuras. Y si tienen alguna duda, les repito con toda confianza, un mensaje, maestro, no lo entendí, o volvemos a hacer otro video, o el chiste es que tiene que quedar bien claro a ustedes esto para que puedan realizar sus actividades y más que nada para que obtengamos el aprendizaje que debemos tener. ¿De acuerdo? Sale, pues por mi parte sería todo. Espero se sigan cuidando, se encuentren muy bien. Ya saben, todas las medidas de salud, gel antibacterial, cubrebocas, quedarse en casa. Si es necesario salir, pues con todas las precauciones, por favor. Sale, espero se cuiden mucho. Nos vemos la próxima. Gracias.